Precioso eres, Señor. Damos gracias a Dios porque estamos aquí. Cierra tus ojos en esta hora. Te damos gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre. Señor, rendimos nuestro corazón a ti, Padre. Te amamos, Jesús. Jesucristo, tú eres la razón de nuestro existir, Padre. Jesús, aquí está una iglesia que te ama, Señor. Una iglesia que te adora, Jesús. Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia, tocando nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, por ese amor sin condición, Padre, que tú tienes por tus hijos. Gracias, Señor, porque yo era esa oveja, Padre, y tú fuiste por mí. Y esa es la historia de muchos, de todos los que estamos aquí, Señor. Estuvimos perdidos, pero tu amor sin condición te hizo ir a buscarnos, Padre. Y el día de hoy, Señor, con todas nuestras fallas, con todos nuestros errores, venimos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, que no somos dignos, pero también reconociendo que tú eres nuestro Padre y que te amamos, Señor. Padre, toca cada corazón de los que estamos aquí y aún de aquellos que pueden estar viendo por redes sociales, Señor. Toca sus corazones, Padre. El que está afligido, el que está triste, Señor, el que aún está pensando en quitarse la vida, Señor, muéstrale tu amor, Señor, y dile que tú lo amas en este momento donde Él esté, Señor. Trae libertad, rompe esas cadenas de depresión, Señor. Y que cada uno de los que estamos escuchando podamos sentir tu amor. Espíritu Santo, gracias, porque tú viniste a traer libertad, porque tú eres el consolador, porque tú eres el ayudador, porque tú, Señor, nos muestras la voluntad del Padre. Gracias, Señor. Toma el control en esta hora, Señor, de cada palabra, Señor, que salga de mi boca. Limpia mi boca, Señor. Pon un carbón encendido para que sea tu palabra la que llega, Señor, a los corazones y no la mía. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Ay, no sé usted, pero puedo sentir la presencia de Dios en este lugar. Se mueve libremente y por una sencilla razón. Nosotros hemos venido a este lugar no a ver a un hombre, no a ver a los hombres, sino a adorar a Jesucristo. Y donde se adora a Jesucristo, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está la presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí el Señor está en medio de nosotros. Y le damos gracias porque eso es verdadero y porque Él está aquí. El día de hoy quisiera compartirte un mensaje que creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. El título del mensaje el día de hoy es Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Otra vez, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida, no sé, algunos de nosotros ya tenemos ciertos años, los jóvenes a lo mejor van a decir de qué habla, pero antes, jóvenes, habían unos teléfonos que se colgaban así, que se les daban vueltas? ¿Sí se acuerdan? Los grandes, los de mi edad, sí, ¿verdad? Los jóvenes van a decir, no, yo todo lo que tengo es un smartphone. Pero bueno, antes habían esos teléfonos. Y recuerdo en las películas aquellas donde estaba la Casa Blanca o en lugares de gente muy importante que había un teléfono rojo, ¿se acuerda? Y el teléfono rojo era para tener un acceso directo a alguien muy importante cuando tenían que tomar una decisión. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener
un teléfono rojo para levantarlo cada vez que tenemos que tomar una decisión en nuestra vida y le queremos preguntar a Dios. Queremos que sea sencillo y casi: Señor, por favor, dime detalles. Porque yo creo que siempre es el deseo en el corazón de los hijos de Dios, el hacer la voluntad del Padre. Pero muchas veces no hemos aprendido a escuchar lo que Dios te quiere decir. Y quisiéramos escucharlo de una manera audible, de una manera clara, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo creo que nadie de nosotros buscamos desobedecer a Dios abiertamente. Todos cometemos errores, y los errores muchas veces, o la mayoría de las veces, se pagan muy caro y cuestan muchas lágrimas el no tomar decisiones correctas. Entonces, qué importante para los hijos de Dios es escuchar, aprender a escuchar su voz. En un tiempo de tantas voces, tantas enseñanzas por todos lados que no son de Dios, los hijos de Dios debemos de aprender a escuchar la voz del Padre. Le voy a hacer una pregunta. Piense bien la respuesta a la pregunta que le voy a hacer. Cuando hablamos físicamente, cuando hablamos personalmente, hablamos que con algunas personas tenemos relaciones muy íntimas, muy íntimas. ¿Cuál sería aquella persona que en toda su vida ha sido aquella persona con la que usted tuvo la relación más íntima y cercana, hablando de lo humano? A lo mejor alguno de ustedes pensó en su esposo, en su esposa, en su mejor amigo. Pero yo le quiero decir que la relación que cada uno de los que estamos aquí hemos tenido más fuerte y más íntima, independientemente si usted la conoció o no la conoció, fue con su mamá. Porque le quiero recordar que cada uno de los que estamos aquí estuvimos en el vientre de nuestra madre, la mayoría, si su nacimiento fue normal, por 9 meses. Y es ahí, en esa intimidad, en el vientre de nuestra madre, donde científicamente está comprobado que el bebito o la bebita aprenden a escuchar la voz de mamá. Y cuando el niño o la niña nace y lo primero que recibe es un golpe, ¡pum!, el niño o la niña ¡bah!, llora. Pero la siguiente acción es que toman ese bebito, esa bebita, y se la ponen a un lado a su mamá. Y como por arte de magia, cuando su mamá le dice: mi niño hermoso, mi reina hermosa, te estaba esperando, en ese momento como que hay un cambio, porque hay una voz que el bebé reconoce. Porque esa relación se construyó en la intimidad, día tras día, durante 9 meses. Ese bebito que empezó como un embrión y fue creciendo en el vientre de su mamá, fue aprendiendo a escuchar la voz de su mamá. Yo le puedo decir que yo podría escuchar la voz de mi mamá a kilómetros y reconocerla. Y muchos de nosotros puede ser que no la hayamos conocido, o que por muchísimos años no la hemos visto, pero en el momento que la escuchamos va a encender algo dentro de nosotros. Vas a decir: hay conexión. Yo te quiero decir que de la misma manera, cuando nosotros buscamos la intimidad con el Padre, hay algo que se enciende. Y no te puedo explicar cómo, pero aprendemos a escuchar la voz de nuestro Dios. No hay otra manera para que podamos escuchar claramente a Dios si no construimos una relación íntima. El día de hoy en la mañana estuvimos en la oración, por cierto, 1 año de los hombres que transforman generaciones
a las 5 de la mañana. Hoy cumplimos un año y fuimos más de 40. Yo creo que después llegamos casi a los 50, a las 5 de la mañana. Y en un momento de ese tiempo, que por cierto, gracias a Dios, tuvimos 4 pastores de otras iglesias. Gloria a Dios, un altar de adoración en unidad. Estamos haciendo la reunión en el altar, una bendición. Y uno de ellos, de los pastores, pasó muy contento. El pastor Denis, él es el presidente de la Alianza de Pastores de Monclova, de una iglesia bautista. Y él decía: yo le quiero dar muchas gracias a Dios. Y él daba el testimonio de una hija que tuvo un problema en el riñón y que Dios hizo un milagro proveyendo todo lo necesario para que su hija saliera bien. Y dio un testimonio donde acaba de pasar por un tiempo de COVID muy difícil, pero donde él estaba bien. Y él decía: pero mi testimonio más grande es que a través de las pruebas y las dificultades subí de nivel. Y todos nos quedamos así: ¿qué onda? ¿De qué nivel te refieres? Dijo: subí de nivel, de ser el nivel siervo a ser el nivel amigo de Jesús. Muchos de nosotros tenemos miedo a las pruebas, tenemos miedo a las dificultades, tenemos miedos a los desiertos, pero es en ese lugar donde podemos conocer el amor de Jesús. Y es donde podemos crecer en intimidad y experimentar ese amor sin condición. Amor sin condición. Cuando tú quieras encontrar juicio, cuando tú quieras encontrar contienda, cuando tú quieras encontrar envidia, cuando tú quieras encontrar malas actitudes en la Biblia, lo vas a encontrar en los fariseos, en los hombres más bíblicos, más religiosos, no en Jesús. Llena mi corazón cuando vengo. Le doy gracias a Dios por la vida de Oscar y la vida de cada uno de los grupos de alabanza, de Jona, que está acá ahora disfrutando desde allá. Y cómo podemos estar adorando al Señor, cantándole, pero meditando en la palabra, porque la palabra tiene poder. Y cuando leían la parábola, el canto de amor sin condición, y leían el pasaje de las 99 ovejas, yo no podía dejar de llorar, porque yo recordé cuando yo estaba perdido, cuando que a lo mejor para la sociedad era un desperdicio, alguien que no se debería ni siquiera invertir nada en él. Y cómo Jesús no llegó a juzgarme, cómo no llegó a regañarme, a golpearme, sino la vida y mis malas decisiones me llevaron al suelo, a arrastrarme, y que en esa condición Jesús me haya buscado para levantarme. Ese es el Jesús que está aquí el día de hoy. Es quien te sigue buscando, es quien sigue tocando a tu corazón. Basta de religiosidad. Basta de ser simpatizante. Jesús quiere hijos. Jesús quiere amigos. Aún en los que se equivocaban. Y lo leyó la palabra, estaba en la palabra. Él se juntaba con los cobradores de impuestos, muy criticados, con los que se portaban mal según la sociedad. Y lo criticaban por eso. Hay personas que me dicen: no, hombre, ahí a la vida, ahí donde tú estás, no, hombre, vieras la gente que va, empezando por mí. Pero Jesús no vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los perfectos, no a los perfectos, vino a buscar a los enfermos, vino a buscar a los quebrados, vino a buscar a los rotos.
Si tú eres alguien que ha estado roto y estás en este lugar, estás en el lugar correcto. Porque es en Jesús en quien podemos encontrar paz y amor. Y podría seguir predicando de eso, ¿verdad? Porque el Señor me tumbó ahorita tremendamente, pero el mensaje es otro y dije que hoy no me iba a tardar. Ay, Dios mío. Pero bueno, si alguien me regala un Kleenex, no sea malito, por favor. Prometo traer un pañuelo. No sé por qué me he hecho tan llorón, pero bueno. El día de hoy quiero compartirle una historia de un hombre. Gracias, muchas gracias. Gracias. Voy a decir que es COVID, porque si no, si el pastor estaba predicando con COVID, no. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender de cuáles son algunas maneras que tú puedes escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedes crecer para poder sensibilizarte y ver de qué manera te habla el Señor? Porque una relación se construye en comunicación. Y la comunicación, hay el que envía el mensaje, pero también hay el que lo recibe. Y hay un mensaje que va y viene. Esa es la comunicación. Entonces, si Dios habla y el mensaje tú no lo percibes, o tú hablas y no hablas de la manera correcta, pues no va a haber comunicación. Tiene que haber un mensaje, un receptor y alguien que da el mensaje. Entonces estoy estudiando el libro de los Hechos, precioso libro. Pues toda la Biblia es preciosa, pero ahorita estoy en el libro de los Hechos. Y veía un pasaje de Felipe y el eunuco etíope. Felipe, no podemos confundirlo. Hay 4 Felipes que se mencionan en la Biblia. Hay 2 que son los más famosos. Uno es el apóstol, pero este Felipe es un diácono. Y el libro de los Hechos nos relata, obviamente, cuando los discípulos, cuando todos aquellos que seguían a Jesús estaban reunidos, el Espíritu Santo es derramado, la iglesia empieza a crecer de una manera tremenda. Y llega un momento donde dicen: ¿sabes qué? Es necesario que nosotros, que somos los apóstoles, nos dediquemos a enseñar, y vamos a nombrar 8 diáconos para que ellos estén compartiendo las necesidades de las personas, que les ayuden a las personas en sus necesidades. Y uno de ellos, que es el más famoso, se llama Esteban, y él fue el primer mártir de ese grupo. Él murió apedreado. Una persecución tremenda empezó sobre el pueblo de Dios en Jerusalén y salieron corriendo para todos lados, pero esa manera fue como el evangelio fue creciendo. Y otro de los diáconos se llamaba Felipe. Vamos a hablar acerca de ese Felipe. Se le conoce en la Biblia como Felipe el evangelista. Y ese es una hermosa historia, porque nos damos cuenta cómo es un bautizo. En ese pasaje podemos ver cómo las enseñanzas de Felipe compartidas a este hombre pudieron hacerlo tomar una decisión por Cristo, aprender lo que él estaba leyendo en la palabra de Dios y ser bautizado. Y ahí vemos un hermoso bautismo en el libro de los Hechos. Pero yo quisiera enfocarme un poquito más en la enseñanza de cómo en ese pasaje puedes encontrar 4 maneras al menos muy claras de cómo Dios habla a las personas. Y vamos a ir desglosando poco a poco este pasaje. Número 1, te quiero decir que Dios habla como Él quiere. A veces decimos: no, es que Dios nada más habla por su palabra. No, la palabra dice otra cosa. Lo que sí te puedo decir es que todo lo que Dios te diga tiene que estar alineado a su palabra, a sus enseñanzas y a sus principios. Pero Dios es un Dios soberano, es un Dios grande, que Él va a hablar como Él quiera hablar. Y nosotros vamos a escuchar si estamos siendo sensibles y estamos en esa intimidad con el Señor. Mire,
La primera donde podemos encontrar en este pasaje es cómo Dios le habló a través de un ángel a Felipe, y él le dijo y le dio una misión muy clara. Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 26 al 28, fíjese. Dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar, y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Él leía en voz alta el libro del profeta Isaías. No es específico cómo o de qué manera, si se le aparece el ángel, si es en un sueño, si es en algún lugar. Lo único en qué lugar lo único que podemos entender es cómo Dios habla como Él quiere. Y en este caso a Felipe le dio la instrucción de salir del lugar de donde él estaba por medio de un ángel. La Biblia nos da otro ejemplo hermoso cómo Dios le habla a alguien más. No sé si recuerden Mateo capítulo 1, versículos del 19 al 20. ¿Quién le dio el mensaje a José? ¿Recuerda cuando María estaba embarazada? Dice Mateo capítulo 1, versículos 19 al 20. Dice: José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla, a María, en público. Por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Recuerda que María estaba embarazada y él dijo: oye, pero pues si no ha pasado nada. Y él dijo: no la quiero afectar, me voy a ir. Y él recibió este mensaje. Dice: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver cómo antes de la venida del Espíritu Santo, ¿sí?, Dios decidió a través de un sueño con un ángel darle un mensaje a José, donde él recibió confirmación y él se pudo mantener en el plan de Dios. Pero como después de la venida del Espíritu Santo, en la fundación de la nueva iglesia, Dios otra vez, a través, no sabemos cómo ni es claro, pero Él le habló a Felipe y lo hizo que saliera de Jerusalén a cumplir una misión cuando le habló un ángel. Entonces podemos entender que Dios nos podría hablar a través de un ángel. Número 2, Dios habla a través de su Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en el capítulo 8, versículo 29, seguimos leyendo la historia. Dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Usted se da cuenta cómo primero, para la primera misión es: Felipe, sal de Jerusalén y ve a este lugar. Y él fue obediente. Pero cuando él ya iba en la acción, iba el carruaje con el etíope, y en ese momento el Espíritu Santo le reveló y le dijo: acércate a ese carruaje. Ese es un nivel más allá, es un nivel de intimidad. Cuando nosotros aprendemos a agudizar el oído para poder entender lo que Dios nos está hablando. Yo te quiero decir que cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, estamos sellados. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero algunos de nosotros no hemos avivado ese fuego del Espíritu Santo y tenemos cerillos, y ni cerillos, a lo mejor bracitas. Y lo que tenemos que hacer es, a través de la intimidad con nuestro Señor, poner leña y empezar a agitar el aire para lo que es un pequeño fuego en nuestro corazón se vuelve en una llenura del Espíritu Santo y podamos ser sensibles a su voz para poder escuchar y obedecer. Y a veces podemos decir: es que ¿cómo dices que Dios te habló?
Pues yo te puedo decir, no sé, pero siento en mi corazón que Dios me está mostrando, me está diciendo. Obviamente hay personas, hijos de Dios, que tienen dones proféticos, revelación de ciencia, pero algunos de nosotros no lo tenemos. Pero el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo nos habla. Y algo que es bien importante cuando el Espíritu Santo nos habla y nos da una indicación. A veces me dicen, ¿cómo sé si el Espíritu Santo? Una de las evidencias es, hay paz en tu corazón. Número 1. Número 2, lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, ¿está alineado a los principios del Señor? Sí. Bueno, pues es el Señor. El Señor te está hablando, pero eso es algo que se va construyendo. Es en esa relación, como hablábamos del bebé en la panza de la mamá, que desde pequeño lo empecé a escuchar y sabe y entiende. Cuando tú puedes agudizar tu oído y en la intimidad entender, Dios dice que no y no lo voy a hacer, o Dios dice que sí, yo confío y lo voy a hacer porque el Señor me está hablando. Número 3, Dios habla a través de su palabra. Hechos 8:30 dice: Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Si usted abre su Biblia y busca casi al centro de la Biblia, usted va a entender y va a encontrar el libro de Isaías. Entonces este hombre iba leyendo el libro de Isaías y obviamente estaba recibiendo un mensaje. Yo le quiero decir algo: la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nos habla claramente. Y yo le quiero decir que es necesario, para que yo pueda entender la palabra de Dios de una manera clara, que brille como Dios hablándole a su hijo, tiene que haber algo, tiene que haber un traductor en su corazón. Tiene que haber alguien que le explique, que le instruya. Y Él es el Espíritu Santo. Por eso yo no sé si usted, a mí me pasaba antes, ¿verdad? De chavo, que yo agarraba la Biblia de niño, de joven, y no le entendía nada. Hay gente que me dice: Gerardo, es que no le entiendo ni papas. Yo digo, ¿cómo no le entiendes si es tan clara verso por verso? No le entiendo. ¿Por qué? Porque requerimos ese ayudador, ese traductor, que es el Espíritu Santo, que nos revela la profundidad de lo que Dios le quiere explicar a sus hijos. Por eso el primer paso de alguien que se quiere acercar con Dios es reconocer que necesita a Dios, arrepentirse de su pecado para que tenga un cambio de vida. Y es en ese momento donde Dios te llena. Tú dices: Señor, ven a mi corazón, te pido perdón por haber vivido como vivía, te necesito en mi vida. El Señor viene a tu corazón, te sella con su Espíritu Santo, y es en ese momento donde la luz viene a tu vida. Y tú agarras la Biblia y dices: ¿cómo va a ser posible que sea tan clara? Y no la podía entender. Entonces el Espíritu Santo te revela la palabra. Entonces Dios obviamente habla a través de su palabra. Y número 4, Dios habla también a través de sus hijos. ¿Cuántas veces has estado a punto de cometer un error y llega un hijo de Dios y te dice: hola, ¿cómo estás? Bien. Y empiezas ahí, dices: te voy a platicar algo que quiero hacer, esto y esto. Y de repente viene un consejo sabio y tú dices: híjole, estoy a punto de regarla. Por eso es importante la comunidad de iglesia, porque Dios a veces te envía palabra a través de sus hijos. Dice el versículo del 31 al 34. Dice: el hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos de que alguien me explique? Él no entendía la palabra. Dice: y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Fue un hijo de Dios
aquel que estaba listo y en ese lugar para compartir las buenas nuevas de salvación. Porque fue ahí donde Felipe le dijo: no, él no hablaba de él mismo, él hablaba de Jesucristo, el Salvador, quien vino del Padre para dar su vida para cada uno de nosotros. Y usted se puede dar cuenta cómo una misma historia, Dios está hablando a Felipe claramente de cómo hacer algo o cómo llegar a una estrategia para cumplir un propósito divino. Pero aquí lo que es claro es: Dios tiene muchas maneras de hablar, pero lo que es importante es que nosotros seamos sensibles a aprender de la manera que Dios te está hablando. Entonces, ¿cómo tenemos garantía de que lo que escuchamos es de Dios? Esa es una pregunta muy importante. Ya vimos cómo Dios tiene esas 4 y muchas maneras más que Dios te puede hablar. Dios te puede hablar aún si estás acostado en la naturaleza y viendo las estrellas, la grandeza de Dios. Dices: wow, Padre. Tantas maneras que Dios te puede hablar, porque Él es soberano. Él no está cerrado a las reglas. Nosotros a veces lo queremos meter en una cajita y lo peor, le decimos Diosito. Yo no tengo ningún Diosito, yo tengo un Dios grande y poderoso, un Dios bueno, un Dios que gobierna sobre el cielo, la tierra, el universo. Entonces, Dios puede hablar de muchas maneras. Entonces, ¿cómo tenemos la garantía? ¿Cómo tenemos la seguridad de que estamos escuchando a Dios y no nos estamos equivocando? Que es un gran riesgo cuando no estamos bien calibrados para escuchar la voz de Dios. Bueno, pues vamos a seguir leyendo. Número 1, te quiero decir que cuando Dios habla, hay un propósito mayor a lo que tú estás viendo. Hay algo grande, hay algo que trae bendición, ya hay un propósito claro que al final le da la gloria al Padre, aún siendo una bendición para ti, porque Dios te puede hablar y te puede guiar a que tú tengas una bendición que el Padre te quiere dar, pero al final eso va a traer gloria al Padre. En alguna ocasión recuerdo que me junté con una persona que no me debería juntar. No sabía lo que él hacía hace muchos años. Y estábamos en un grupo, íbamos en un carro. Y le estoy hablando, no sé, hace 30 años, una cosa así, 30, sí, pues más o menos, o más. Y de repente saca un sobrecito y se lo da a otro muchacho. Y yo veo y que le dan dinero. Y yo dije: ¿qué es esto? Ya se imaginará. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo? Dijo: la bendición es el primero. Y yo así: Dios mío. O sea, ¿a eso corremos el riesgo cuando no sabemos escuchar la voz de Dios? ¿Usted cree que eso traía una bendición que glorificara al Padre? Obviamente no. Obviamente no. O cuando hay cierto tipo de negocios que degradan a las personas y decimos: no, es que queremos la bendición de Dios. Obviamente, es que Dios me dijo que hicieras. Obviamente no. Tiene que ir alineado a los principios de Dios. Entonces, fíjese bien, Dios le habló a través de un ángel a Felipe para que encontrara al tesorero de Etiopía. No lo dice la palabra de Dios, lo dicen los libros históricos, por eso no podemos asegurar, pero le puedo decir que se cree que ese hombre fue la semilla que se sembró en Etiopía para sembrar la primera iglesia cristiana en ese país. Dios tenía un propósito que iba mucho más allá en caso de que esto fuera real. Y si no, yo le aseguro que si él iba bien firme como lo parecía por las decisiones que tomó, él pronto iba a estar hablando de Cristo al lugar a donde él llegara, y la comunidad cristiana iba a crecer, porque eso pasa cuando alguien cree en Jesucristo y entiende el propósito para el que hemos sido llamados. También usted se puede dar cuenta cómo el propósito ahí era compartir las buenas nuevas. Dice Hechos 8:35, dice: entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Las instrucciones que Dios estaba dando de todas estas maneras al final tenían un propósito:
La buena noticia acerca de Jesús. Estaban alineados a los principios de las enseñanzas de la palabra de Dios. Por lo tanto, él podía estar seguro que Dios le estaba hablando. Y él se daba cuenta cómo paso que daba, Dios confirmaba para que el propósito grande y poderoso de Dios se fuera cumpliendo. Entonces, cuando usted empieza a escuchar la voz de Dios y cuando usted está viendo cómo eso que parecía pequeño, un sueño suyo, se va abriendo y va siendo prosperado y está dando la gloria de Dios, y esa bendición que usted está recibiendo lo está haciendo usted que crezca en su relación con Cristo, que se acerque más al Señor, obviamente eso va a traer bendición para su vida, pero va alineado a un plan perfecto que Dios tiene para ti. Fíjese cómo en esto, donde Felipe escuchó la voz de Dios, puede haber un claro cambio de la vida de un hombre, en la dirección de un hombre. Hechos 8:36 dice: mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquello que empezó con una visión que Dios le dio a través de un ángel a Felipe, y que fue cambiando, cómo le habló el Espíritu Santo, cómo le habló con su palabra, cómo le habló de todas estas maneras, y lo llevó a hablarle a este hombre, llevó a que el eunuco tomara una decisión firme, y habiendo recibido la palabra del evangelio, él se estaba bautizando. ¿Se da cuenta cómo esa voz de Dios llevaba un propósito y paso por paso llevaba bendición? A veces nosotros decimos que escuchamos la voz de Dios, y Dios dice claramente: no, de aquí no te pases. Tú dices: no, sí, es que yo tengo ganas, es que yo quiero, es que ya me dieron el crédito, es que espérate, pero estás empezando a romper principios bíblicos. No, es que Dios me dijo que me divorciara, Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo, y he escuchado tantas veces esto. Yo le digo: tú puedes decir que un ángel te habló, tú puedes decir que escuchaste al Espíritu Santo, tú puedes decir que la persona más santa a su juicio de esta iglesia te dio el consejo, pero los tres van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ese no es Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Dios habla de una manera, pero al final se tiene que alinear a los principios que Él dejó puestos en su palabra, porque los principios de Dios son absolutos. La palabra de Dios es perfecta porque es inspirada por el Espíritu Santo. Es escrita por hombres imperfectos, inspirados por Dios. Por eso cada palabra que hay en la santa palabra de Dios es verdadera. Y cuando la palabra tuvo vida, cuando usted quiere entender lo que es la palabra de Dios, vea la vida de Jesucristo, porque la palabra en vida fue Jesús, el cumplimiento de esta palabra. Así es que si usted está escuchando la voz de Dios, ¿cómo puede tener usted la garantía de que es correcta? Pues no más que no contradiga los principios bíblicos, y como Dios le esté hablando, adelante. Y si Dios va prosperando, adelante. Y fíjese cómo termina esta historia. Hechos 8, versículo 37 al 40. Dice: mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice: ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Cómo? No lo sé, pero lo arrebató, la palabra lo dice. Dice: el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia ahí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. ¿Se da cuenta usted cómo este hombre cumplió el propósito? Y usted puede ver cómo Dios le habló de diferentes maneras a Felipe. Él fue obediente, fue sensible, agudizó su oído, su intimidad con Dios,
fue tan clara que le permitió no equivocarse. Fue alineado a los principios del Señor, se cumplió el propósito. El hombre necesitaba, tenía sed. Fíjese, al inicio de esta historia dice que este etíope fue a Jerusalén a adorar de la manera que él lo entendía. Él iba con un propósito de adorar al Señor, pero cuando él llega a ese lugar y sale de ese lugar, llega y sale igual. Pero había sed en su corazón y él seguía buscando en la palabra y dice: no le entiendo. Y Dios vio la necesidad de ese hombre, le habló a Felipe, lo llevó, lo puso en un lado y a través de muchas maneras le habló para que se pudiera llegar a esa unión. Llega la conversión de este hombre por la ayuda de Felipe. Este hombre toma una decisión en Cristo y se va feliz. El propósito al final de toda esta historia era cumplir la voluntad de Dios, que trajo bendición para alguien más. Porque la vida en Cristo se trata de dar, no de recibir. Porque es más bienaventurado, es más gozoso aquel que está dispuesto y da, que aquel que siempre está viendo recibir. Le quiero decir algo: si usted quiere vivir una vida miserable y estar siempre enojado, triste, decepcionado, siempre vea por usted y después por usted, y lo poquito que quede por usted también. Siempre esté buscando su beneficio sin importarle el beneficio de los demás. Yo le aseguro que esa es la manera más miserable de vivir. Si usted quiere seguir el modelo de la vida que se alinea siempre a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice, es ir caminando como Felipe en ese plan perfecto que a lo mejor le trajo incomodidad. A nadie le gusta ir al desierto, pero él obedeció. Cuando Dios le dijo: y acércate a ese carruaje, dijo: pues a lo mejor no me agarran y no van a creer que voy a hacerle algo y me cuchillen aquí. Todo trae un riesgo, todo trae ese miedo, pero todo iba alineado a un plan perfecto. Usted se puede creer, después de que Felipe llegó a ese lugar, vio el carro, le habló, lo subieron al carro. Y no era un carro, yo creo que iban así, pues estuvo más pesado, va el Felipe explicándole. Y cuando él le dice: mira, es que es Cristo, y luego tú ves el bautismo y dices: wow, y se bautizó. Y luego después yo creo que lo abrazó y dijo: Felipe, híjole, o sea, gracias a Dios por tu vida, porque por lo que tú hiciste pude conocer a Jesús y seguir su camino contento. Yo creo que cuando Felipe se fue y dijo: wow, Padre, qué padre es vivir para ti. Qué padre es vivir para ti. Cada uno de nosotros tenemos la bendición de poder escuchar la voz del Padre, de poder que esa intimidad que podemos tener con Él nos lleve a poder escucharlo claramente. Cuando nosotros escuchamos la voz del Padre, nos vamos a alinear a las carreteras, a los caminos de Él, y tú vas a empezar a participar de la gloria de Dios. Y te puedo decir que no hay un camino más grande y más hermoso que aquel que va tomado de la mano del Padre, cumpliendo el propósito que Dios tiene para ti. Puede ser que Dios no te prometa fortuna, o puede ser que sí, que sea plan de Dios. Pero al final, y con esto termino, yo te quiero decir que el plan perfecto de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está centrado en su Hijo Jesucristo, no en ti ni en mí. Pero Jesús te ama con un amor sin condición, y Él te quiere hacer parte de ese plan. Y yo no sé cuántos años piensas vivir o cuántos años vas a vivir. Puede ser que vivas muchos, puede ser que no tantos,
Y lo importante es que no es cuántos años vas a vivir, sino cuando mueras, que muere este cuerpo, que tu alma sigue viva y se va a presentar ante la presencia del Padre. Y hay solo dos lugares donde puedes estar por la eternidad. Uno es en el cielo y uno es en el infierno. Y creo que el infierno tiene muchas cosas que no son buenas, la mayoría. Pero creo que la más triste de estar en el infierno es perder la intimidad con Jesús. Ese es el infierno más grande. Así es que si tú no estás escuchando la voz de Dios, si tú has batallado el día de hoy, ahí están los principios. Dios te puede hablar de muchas maneras, pero siempre asegúrate que todo va alineado a la santa palabra de Dios y a un plan perfecto de Dios, que Él te va confirmando. Vas bien, vas bien, vas bien. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos en esta hora? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos una relación personal con Jesús. Puede ser que el día de hoy me dices: Gerardo, pues la verdad es que aun y cuando yo he venido, pues no le entiendo a la palabra, siento que no me conecto con Dios. Puede ser que estés viviendo una emoción y no una relación. El día de hoy yo quiero invitar a todo aquel que quiere conocer a Jesús y que quiere invitar a Jesús a su corazón, a que sea Él el Señor y Salvador de su vida. Yo te invito a que tú le digas en esta hora, primero, que reconozcas que has fallado, que has pecado. Dile al Señor: perdóname, Padre. En esta hora yo reconozco mis fallas y mis errores. Yo quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Abro mi corazón, Señor, para que tú entres en él y me des una nueva vida, Padre, una vida en ti. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por tu amor. Y así, con los ojos cerrados todos, y el día de hoy tú dices: yo quiero, Señor, escuchar tu voz de una manera clara. Así como cuando le hablaste a Pablo, que te le apareciste camino a Damasco. Ese encuentro con la luz y una voz poderosa donde Jesús le dijo a Pablo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y esa voz fue tan clara y audible, pero él así inició su relación con el Señor. El día de hoy yo te digo: Jesús quiere hablarte claramente. Si el día de hoy tú le dices: Señor, yo quiero escuchar tu voz de una manera más clara, y me comprometo a obedecerte, Padre, y a vivir para tus principios, y entender que el centro de mi vida eres tú y no soy yo, Padre, y que el propósito del cielo, de la tierra, del universo y de la creación eres tú, Jesús. Yo quiero, Señor, crecer en mi intimidad contigo. Enséñame, aquí está mi vida, Señor. Te invito a que tú te pongas de pie. Quiero orar por ti. Quiero pedirle al Espíritu Santo que abra esos oídos espirituales, y que sea claro contigo, y que Él te hable en sueños, que te hable a través de su palabra, que te hable a través de como Él quiera. Obviamente siempre, como dijimos, alineado a su santa palabra. Pon tu mano en tu corazón. Mira, Señor, aquí estamos. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, Señor. A ti no te podemos engañar. Y así como podemos sentir el latido de nuestro corazón, y aun y cuando no lo vemos, sabemos que está latiendo, porque lo podemos sentir, Padre, y porque lo podemos, aun si agudizamos nuestro oído, lo podemos escuchar. De la misma manera, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Padre, que tu pueblo que está aquí delante de ti y tiene su mano en su corazón, Señor,
tú le des discernimiento para escuchar tu palabra de una manera clara, Padre. Eleva, Señor, esa sensibilidad espiritual para que podamos escuchar tu voz, Padre, con el único propósito de vivir alineados a tus principios, Padre, de vivir alineados a tu voluntad, de poder ser íntimos contigo, Padre, así como escuchamos por 9 meses la voz de nuestra mamá. De la misma manera, Padre, queremos reconocer tu voz, precioso Rey. No queremos equivocarnos, no queremos regarla, Padre. Queremos vivir honrándote y glorificándote. Esta es una iglesia de adoradores, Padre. Somos adoradores, hombres y mujeres que te amamos, Jesús. En esta hora, Padre, te pedimos humildemente, Espíritu Santo, queremos escuchar tu voz. Dile: quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escuchar tu voz claramente. Háblame, soy tu hijo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo.